noches, bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, el rancho Skillwalker, el lugar donde la realidad se rompe. Comenzamos. Apaga un poco las luces. No del todo. Solo lo suficiente para que el silencio empiece a sentirse incómodo. Porque esta no es una historia para escuchar de paso, ni como ruido de fondo. Esta es una de esas historias que se te sientan a un lado, que respiran contigo, que parecen esperar a que bajes la guardia. Hoy no venimos a hablar de una leyenda urbana más. Venimos a hablar de un lugar real, con coordenadas reales, con testigos reales, donde la lógica parece derretirse lentamente. Imagina un terreno aparentemente común: pasto seco, cercas viejas, cielo abierto. Nada que grite peligro, nada que advierta que ahí, justo ahí, las reglas empiezan a fallar. El rancho Skinwalker no se anuncia, no te recibe con neblina dramática ni música siniestra. Te engaña con normalidad. Y quizá por eso es tan perturbador, porque lo que ocurre ahí no parece un truco, parece un error de la realidad. Desde hace décadas, este lugar ha sido descrito como una zona de anomalías. No una, no dos. Muchas. Demasiadas, diría yo. Fenómenos que por separado ya serían inquietantes, pero que juntos forman algo peor. Criaturas imposibles vistas a plena luz del día, objetos voladores que se mueven como sin nada, como, como Juan por su casa. Actividad poltergeist violenta, inteligente, casi burlona, portales que parecen abrirse en el aire como heridas y algo aún más difícil de explicar: el tiempo comportándose de forma extraña. Hay quienes dicen que en el rancho Skinwalker no estás solo, incluso cuando no hay nadie más. Una sensación persistente de ser observado, y no precisamente como una paranoia, sino como una certeza física, como si el lugar mismo tuviera conciencia, como si supiera que estás ahí. Personas entrenadas, escépticas, investigadores, rancheros, científicos, todos describen lo mismo, pero con palabras distintas. Esa incomodidad que no se va, esa presión en el pecho, esa necesidad inexplicable de mirar sobre el hombro. Y aquí es donde conviene detenernos un segundito, porque este no es un cuento transmitido de boca en boca sin pruebas. Este es uno de los puntos más documentados del planeta en cuanto a fenómenos anómalos. Hay reportes, grabaciones, mediciones, testimonios cruzados. Gente que no ganó nada contando lo que vio. Algunos incluso perdieron todo. Perdieron sus carreras, su tranquilidad, su credibilidad. Nadie sale ileso de este lugar, ni siquiera quienes solo lo estudian. El rancho Skinwalker se ha convertido en un imán para lo imposible. OVNIs que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Luces que desafían la física. Sonidos que no tienen fuente. Animales que reaccionan con pánico ante algo invisible. Y siempre, esa sensación de que algo más está ocurriendo fuera de nuestro rango de percepción. Como si solo estuviéramos viendo una fracción del problema. Hay un patrón inquietante. Cada vez que alguien intenta observar el fenómeno parece observar de vuelta.
Instrumentos que fallan justo cuando deberían registrar algo crucial. Cámaras que se apagan, señales que se pierden. Vaya, es como si el lugar no quisiera ser entendido, como si hubiera límites que no estamos autorizados a cruzar. Y cuando se cruzan, las consecuencias no siempre son suaves. Ahora, tal vez lo más perturbador del rancho Skinwalker no es la variedad de fenómenos, sino su convivencia. Aquí no hablamos solo de ovnis o solo de criaturas, o solo de actividad paranormal. En realidad todo ocurre en el mismo espacio, a veces en la misma noche, como si las categorías que usamos para entender el mundo dejaran de servir, como si este punto del mapa fuera una grieta donde distintas realidades se empiezan a rozar. No todas las historias tienen explicación. Esa, pues, es una verdad incómoda, sobre todo en una época obsesionada con respuestas rápidas. El rancho Skinwalker no ofrece cierres, no ofrece alivio. Cada intento de explicación abre más preguntas. Cada teoría, pues, parece insuficiente. Y quizá por eso provoca tanto rechazo y fascinación. Porque nos obliga a aceptar que hay cosas que no controlamos y que tal vez no estamos listos para comprender. Este lugar ha sido llamado portal, laboratorio natural, trampa, punto de cruce, incluso entidad viva. Cada nombre dice más de quien lo usa que el rancho mismo, porque al final lo que ocurre ahí desafía tanto a creyentes como a escépticos. No discrimina, no se adapta a las expectativas de la gente, simplemente sucede una y otra vez. Mientras escuchas esto, tal vez te preguntes, ¿por qué importa? ¿Por qué hablar de un rancho perdido en Utah? ¿Y por qué nos debería quitar el sueño? La respuesta es sencilla y aterradora. Porque si todo esto que pasa ahí es real, aunque sea en parte, significa que nuestro entendimiento del mundo está incompleto, que hay fuerzas, inteligencias o fenómenos operando fuera de nuestro marco mental habitual. Y aquí llegamos a la pregunta que va a perseguirnos durante toda esta emisión, aunque no quieras pensar en ella. Y me gustaría que me la respondieran en los comentarios. ¿Qué pasa cuando demasiados fenómenos imposibles ocurren en el mismo punto del mapa? ¿Es un accidente? ¿Es una coincidencia? ¿O tal vez sea una señal? Porque cuando lo imposible se repite, deja de ser anécdota y empieza a parecer advertencia. Y este lugar, silencioso y aparentemente común, lleva años tratando de decirnos algo. La pregunta real es si estamos dispuestos a escuchar. Este programa no busca convencerte de absolutamente nada y realmente no necesito hacerlo. Solo se requiere que te sientes frente a una serie de hechos incómodos y dejes que tu propia mente haga el resto del trabajo. Aquí no hay sustos baratos ni monstruos de feria. Hay testimonios repetidos, patrones que no encajan y un lugar que parece resistirse a cualquier intento de simplificación. Tal vez al final sigas pensando que todo tiene una explicación racional. Tal vez no. Ambas opciones en realidad son válidas. Lo que no es tan fácil de ignorar es la sensación que deja esta historia cuando termina. Esa inquietud leve que se cuela en el silencio. Esa idea persistente de que el mundo es un poco más grande, un poco más extraño y un poco más peligroso de lo que solemos admitir. El rancho Skinwalker no necesita que creas en él. De todas formas existe. Y mientras más se le observa, más parece observar de regreso. Paciente, esperando al siguiente curioso que se acerque demasiado.
Porque hay lugares que no quieren ser entendidos, solo respetados, y otros que parecen alimentarse de la atención. Este quizás sea eh, el punto fijo en el mapa donde lo imposible no se esconde, simplemente ocurre sin pedir permiso, sin dar explicaciones, como si siempre hubiera estado ahí esperando. Y esa espera, dicen algunos, no es pasiva. Antes de hablar de criaturas, luces imposibles o portales abiertos en el aire, hay que hablar de la Tierra, porque el rancho Skinwalker no flota en el vacío. Está anclado a un lugar específico, con historia, con memoria, con capas de silencio acumuladas durante siglos. Y como pasa con muchos sitios perturbadores, pues nada ahí es casualidad. El rancho se encuentra en el noreste del estado de Utah, dentro del valle de Uinta. Es un lugar que en el mapa parece muy insignificante, muy pequeñito, alejado de grandes ciudades, rodeado de mesetas, de cañones y extensiones abiertas donde el horizonte se estira demasiado. Es una región árida, dura, de clima muy extremo, veranos implacables, inviernos que aíslan. En realidad, este no es un sitio de paso, es un sitio donde se queda quien no tiene prisa o quien no tiene otra opción. El aislamiento es la clave. El Valle de Uinta siempre ha sido una especie de burbuja geográfica. Tiene carreteras muy largas, muy poquita población, noches silenciosas como pocas. Un silencio que en realidad no es tranquilo, sino inquietante. Ese tipo de silencio que amplifica cualquier sonido, cualquier movimiento, cualquier anomalía. Aquí cuando algo se mueve, se nota, se escucha. Cuando algo aparece, no hay distracciones que lo oculten. Geológicamente, el valle es muy complejo. Tiene capas de roca muy antigua, fallas, minerales, zonas con lecturas electromagnéticas bastante inusuales. No es el único lugar así en el mundo, pero sí uno donde esas condiciones se combinan con aislamiento extremo y esa combinación, según muchos investigadores, crea el escenario perfecto para fenómenos que aún no entendemos del todo. Mucho antes de que el rancho fuera famoso, el Valle de Huinta ya tenía cierta reputación. No entre los turistas, sino entre quienes vivían ahí, entre los locales, ya sean rancheros, comunidades indígenas, exploradores tempranos. Historias que en realidad no se escribían, sino que se contaban de boca en boca, se murmuraban. Se hablaba de luces extrañas en el cielo, de animales que reaccionaban con pánico sin una razón aparente, sonidos inexplicables que venían del desierto por la noche. Vaya, nada lo suficientemente espectacular como para atraer atención nacional, pero demasiado constante para que la gente lo ignorara. Las comunidades nativas americanas, especialmente los pueblos de tradición navajo y ute, consideraban ciertas zonas del valle como peligrosas. No malditas en el sentido cinematográfico, sino más bien eran lugares o zonas que eran evitables. Lugares donde no se acampaba, no se cazaba y donde no se pasaba por la noche, sino también tenía mucho que ver todas estas habladurías o murmullos entre locales
tenía que ver mucho, no tanto la superstición barata, sino la experiencia acumulada. Cuando una cultura, cuando un grupo étnico, digamos, evita un sitio durante muchas generaciones, realmente la gente sí tiende, tal vez no a comprender el por qué, pero sí a respetar y a escuchar todo lo que hacían los antepasados. Digamos que sienten que es conveniente escuchar antes de reírse. El terreno del rancho en particular siempre fue visto como extraño. En realidad no por su apariencia, sino por su comportamiento. Por ejemplo, animales que no se reproducían, cercas dañadas sin que hubiera una explicación del daño, zonas donde el ganado simplemente se negaba a entrar, cambios bruscos en el ambiente, como si el aire se volviera más denso en ciertas zonas. Detalles pequeños, fáciles de descartar si se ven una sola vez, pero imposibles de ignorar cuando se están repitiendo constantemente. Antes de la fama, hubo registros dispersos, reportes a autoridades locales que nunca llegaron a nada, comentarios en reuniones comunitarias, advertencias informales. En realidad, nadie hablaba de monstruos ni de extraterrestres. Simplemente se hablaba de algo raro, de terreno que no es bueno, de un lugar donde pasan cosas. En zonas rurales, esas frases pesan mucho más de lo que parece. No se dicen nada más a la ligera. Entonces, aquí es donde surge la pregunta inevitable. ¿Por qué ese lugar y no otro? ¿Qué hace que tantos fenómenos converjan justo ahí? Y bueno, una de las teorías más inquietantes es que existen puntos en el planeta donde la realidad, digamos, que es más delgada. Lugares que les llaman ventana, es decir, zonas donde distintas capas de lo que llamamos realidad se acercan, se rozan y a veces se superponen. En realidad, chicos, no son portales en el sentido de ciencia ficción, sino regiones que son inestables, muy sensibles. Los lugares ventana en realidad no se anuncian, no brillan, ni tampoco emiten señales claras. Se identifican únicamente por sus efectos. Es algo muy parecido a lo que ocurre en la zona del silencio en Chihuahua. Para los que son de México, todo mundo conocemos, por lo menos de oídas, qué es la zona del silencio. Bueno, en este tipo de lugares siempre existe una actividad anómala constante. Hay fenómenos variados sin causa común aparente. Hay sensaciones físicas compartidas por personas diferentes. Hay instrumentos que fallan, relojes, radares, celulares, casi todo lo electrónico presenta ciertas fallas. Tiempo, horario, que parece comportarse de una manera irregular. El rancho Skinwalker encaja en ese patrón de forma muy inquietante. El Valle de Winta podría ser uno de estos puntos. Digamos que lo podríamos describir como un cruce natural, no diseñado, no provocado, simplemente existente. Y el rancho, por razones que aún no entendemos, parece estar justo encima de ese cruce. Sería como una tapa mal puesta sobre algo que empuja desde abajo. A veces se filtra y a veces se desborda.
El silencio del lugar juega un papel importantísimo. No solo el silencio físico, sino el histórico. Fíjense que durante años nadie quiso mirar demasiado. En realidad no había incentivos, no había cámaras, no había redes sociales. Lo que pasaba ahí se quedaba ahí. Y eso permitió que el fenómeno creciera sin ninguna interferencia, sin ninguna narrativa prefabricada, sin espectadores buscando hacer de todo esto un espectáculo. La Tierra, dicen algunos investigadores, guarda memoria. En realidad no es una memoria consciente, más bien es como un registro, como si cada evento dejara una huella. Cada anomalía debilita un poquito más el equilibrio. Con el tiempo, el lugar se vuelve propenso a empezar a repetir patrones, como si de alguna forma aprendiera, como si de alguna manera recordara. Esa es una idea incómoda pero recurrente cuando se habla del rancho Skinwalker. Aquí, antes del terror mediático, antes de los documentales y las teorías, ya existía algo que no necesitaba atención para existir, algo que estaba activo mucho antes de que alguien decidiera ponerle un nombre. Y eso es importante, porque desmonta la idea de que todo empezó con la observación, porque en realidad no fue así. La observación solo iluminó algo que ya estaba ocurriendo en la oscuridad. Este bloque no trata de convencerte de que la Tierra está viva ni de que existan portales ocultos bajo el pasto seco. Más bien, lo que trata es demostrar que el contexto sí importa, que los lugares no son solo escenarios, sino también actores, y que hay terrenos que parecen amplificar lo extraño, atraerlo e incluso sostenerlo. El rancho Skinwalker no es una anomalía aislada, es el resultado de una geografía, una historia y un silencio prolongado que prepararon el terreno para todo lo que vendría después. Y cuando entiendes eso, lo que sigue deja de parecer casual y empieza a sentirse inevitable. Hay una razón por la que esta parte de la historia siempre se cuenta en voz baja. No para darle dramatismo, ni tampoco por un misterio barato, sino más bien por respeto. Porque para las culturas que vivieron aquí mucho antes de mapas, cercas y escrituras legales, esto no era folclore, era una advertencia. Y cuando una advertencia se transmite durante siglos, ignorarla suele salir muy caro. El término skinwalker no es un nombre oficial ni tampoco un concepto turístico. Proviene de la palabra navajo Yi Nal Lushi, la cual se traduce de forma imprecisa como el que camina sobre cuatro patas. Muy diferente a lo que la gente piensa que significa que cambio de pieles, que las pieles caminando. No, significa el que camina sobre cuatro patas. Y desde aquí ya hay que aclarar algo importante. No es una criatura criptozoológica al estilo moderno. En realidad no es un monstruo para documentales. Tampoco es un brujo. Es un humano con poderes sobrenaturales. Y ahí es donde está lo infinitamente perturbador. En la cosmovisión navajo, el mundo no está dividido entre lo natural y lo sobrenatural como solemos hacerlo ahora. Para ellos, todo está conectado, todo tiene equilibrio, todo tiene consecuencias. Los skinwalkers representan la ruptura deliberada de ese equilibrio. Son individuos que, según la tradición,
obtienen poder a través de actos extremos, como la traición, el asesinato, la violación de tabús sagrados. No nacen así, se convierten, no nacen, se hacen. El cambio de forma es solo una parte del mito. El verdadero horror no está en que adopten apariencia animal, sino en que conservan conciencia humana. Piensan, observan, planean, usan el miedo como herramienta. Según los relatos, pueden imitar voces humanas, aparecer como animales enfermos o deformes, moverse de maneras antinaturales. No atacan siempre, a veces solo observan, a veces solo se dejan ver. Hablar de skinwalkers dentro de la cultura navajo no es común. De hecho, es activamente evitado. Mencionarlos, dicen, puede atraer su atención. Nombrarlos les da peso. Por eso muchos ancianos se negaban y aún se niegan a hablar del tema con los forasteros. No por secretismo romántico, sino más bien como autoprotección. Hay conocimientos que no se comparten porque no sirven para entretener. Los tabús son muy claros. No hay que silbar de noche, no hay que seguir voces conocidas en lugares solitarios, no hay que confiar en animales que se comportan de forma extraña, no hay que pronunciar ciertos nombres, no hay que burlarse de las advertencias. Estas reglas no surgieron del miedo irracional, sino más bien de la experiencia acumulada, de personas que rompieron estas reglas una o varias y que simplemente no regresaron, de encuentros que dejaron marcas psicológicas profundas. En el Valle de Huinta, estas creencias pues no eran abstractas, eran prácticas. Los ancianos señalaban zonas específicas que debían evitarse a toda costa, terrenos donde algo había salido mal, lugares donde el aire se sentía equivocado. El rancho que hoy conocemos como Skinwalker estaba dentro de uno de esos perímetros informales de advertencia. No era el único, pero sí uno de los más insistentes. Y aquí entra una diferencia crucial entre mito y advertencia cultural. El mito busca explicar el mundo de forma simbólica. La advertencia busca evitar un peligro concreto. Cuando las historias se repiten con los mismos patrones, los mismos comportamientos, las mismas consecuencias, dejan de ser cuentos y se convierten en manuales de supervivencia. El problema es que la modernidad dejó de leerlos así. Con la llegada de los colonos, ganaderos y propietarios privados, estas advertencias fueron descartadas como simples supersticiones. La tierra se empezó a medir, se vendió y se empezaron a acercar estos terrenos. Se asumió que el conocimiento ancestral era inferior al progreso y durante un tiempo pareció que nada pasaba. Pero las tradiciones navajo siempre advirtieron que los skinwalkers no actúan de inmediato. Ellos observan, esperan y se adaptan. El miedo ancestral no es pánico, es memoria, es saber cuándo no avanzar, es reconocer señales que otros ignoran. En este contexto, el miedo es información, algo que el cuerpo entiende antes que la razón. Y muchas de las personas que más tarde experimentarían fenómenos en el rancho describieron exactamente eso, una sensación de ser observados, de estar en un lugar donde no debían estar. Es importante decirlo con claridad. No todos los fenómenos del rancho se atribuyen a skinwalkers dentro de la tradición navajo. De hecho, muchos ancianos evitan esa asociación directa, porque para ellos
el rancho es un punto de convergencia, un lugar donde distintas fuerzas, entidades o energías se manifiestan. El skinwalker solamente es una de esas entidades, pero lo que sí es cierto es que el skinwalker es la más temida porque de alguna manera es la más cercana al ser humano. La figura del brujo cambiaformas también cumple una función social. Representa lo que ocurre cuando alguien rompe el contrato moral con su comunidad, cuando el poder se busca sin responsabilidad, cuando se cruza una línea que no tiene retorno. En ese sentido, el skinwalker no es solo una amenaza externa, sino un recordatorio interno de lo que somos capaces de hacer. ¿Por qué no se hablaba de esto abiertamente? Bueno, porque hablar de las cosas sin un control se empieza a banalizar. Y cuando algo se banaliza, entonces la advertencia se hace muy débil. Las historias compartidas, solo con quienes están preparados, tienen mucho más peso, más cuidado, más contexto. El problema moderno es que todo se consume sin filtro. Y eso, según algunos ancianos, ha hecho que estas entidades pierdan el miedo a ser vistas. Cuando el rancho Skinwalker comenzó a atraer atención mediática, muchas voces nativas comenzaron a guardar silencio. No porque no supieran, sino porque ya habían dicho lo necesario décadas antes. Nadie los escuchó y ahora el lugar se estudia con instrumentos, con cámaras, con teorías modernas, mientras se ignora el conocimiento más antiguo disponible sobre ese mismo terreno. Este bloque no busca convencerte de que los skinwalkers existan como los imagina el cine. Busca algo más incómodo. Que consideres la posibilidad de que algunas culturas entendieron ciertos peligros antes de que tuviéramos palabras científicas para describirlos. Que el mito no siempre es ignorancia. A veces es advertencia codificada. Y cuando esas advertencias se ignoran durante demasiado tiempo, el precio no es simbólico, es real. Y aquí les va un poco la historia de cómo empezó a cobrar forma de alguna manera el rancho Skinwalker. Miren, existía una familia apellidada Sherman que llegó a este rancho sin saber que estaba entrando a una historia que ya llevaba siglos respirando bajo la tierra. En realidad esta familia no llegó buscando misterio, tampoco llegaron buscando fama, ni fenómenos, ni respuestas a nada extraño. En realidad llegaron buscando campo, animales, rutina y silencio. Un lugar donde criar ganado, donde trabajar duro y dormir cansados. Un lugar normal. Y desde el primer día, ese lugar les dejó claro que normal no era. Algo se sentía mal, pero vaya, no de forma espectacular. No es que haya habido rayos en el cielo ni presencias gritando su nombre. Todo fue sutil, una incomodidad constante. Esa sensación, no sé si la han sentido, que no se puede explicar, pero que de alguna manera te hace mirar dos veces a cierto punto, a cierta área, tratar de aclarar tu vista en la oscuridad. Esa sensación de que estás incómodo por alguna razón que desconoces. Sentían una especie de miradas largas al vacío, sonidos que en realidad no podían identificar de dónde venían. Detalles pequeñitos que uno por uno pues no significaban absolutamente nada,
hasta que se empezaron a acumular y ya no pudieron fingir que no los veían. Los Sherman notaron rápido que los animales reaccionaban antes que ellos. Los perros empezaban a ladrar y se ponían inquietos sin ninguna razón. Los caballos se ponían nerviosos en zonas específicas de ese terreno. Las vacas simplemente se negaban a cruzar ciertos puntos, como si algo invisible les marcara un límite. No era pánico, era como si el animal rechazara pasar. Era instinto puro, ese tipo de instinto que no necesita pruebas. El primer evento verdaderamente serio llegó cuando algo aparentemente inofensivo apareció. ¿Qué era esto? Un lobo. Pero no era cualquier lobo. Era un lobo que era demasiado grande, pero también demasiado tranquilo, que se acercó al terreno en plena luz del día, cuando sabemos que los lobos son, pues, enteramente nocturnos, son animales nocturnos. El animal se acercó de día, caminando, no corriendo, como que no tenía prisa, no tenía miedo, como si no reconociera a los humanos como una amenaza, como si los estuviera de alguna manera evaluando. Bueno, los Sherman describieron que su tamaño era antinatural. En realidad, a lo que se referían no era que solamente era grande, sino más bien era anómalo, incorrecto, diferente. Era un fenómeno extraño. No se sentía un animal. Algo no cuadraba en su forma. Sus ojos no reflejaban miedo, pero tampoco reflejaban agresión. Parecía observar con una curiosidad calculada, como si entendiera más de lo que debería. Muy humano. Cuando intentaron ahuyentarlo, el lobo no reaccionó. Incluso el padre de familia disparó al aire. El disparo fue real, pero el efecto no. El disparo resonó, pero no lo asustó. A quien sí le asustó fue a la familia. Y el padre de familia, ya el segundo tiro ya no lo tiró al aire. Literalmente le apuntó al lobo. El disparo salió. Y el disparo vio en el blanco. Hubo sangre. Hubo reacción física. Pero, ¿qué creen? El animal no cayó. Tampoco huyó herido. Simplemente se dio la vuelta y se fue caminando con calma, como si nada hubiera pasado. Los Sherman lo siguieron con cautela. Encontraron rastros de sangre, pero no poquita, era mucha sangre. Pero simplemente el cuerpo no lo encontraban. No había un rastro lógico, no había explicación. Era como si la herida no le perteneciera a este plano. Después vinieron las mutilaciones. Empezaron a encontrar vacas totalmente desangradas, vaciadas totalmente por dentro, sin órganos, sin marcas claras de depredación. Digo, a final de cuentas, cuando un depredador se come a un animal, pues lo hace de manera salvaje. Hay heridas, hay sangre, hay desgarros, pero en estas mutilaciones no existía eso. Muy por el contrario,
encontraban cortes limpios, rectos, como hechos con precisión quirúrgica. Las lenguas de algunos animales habían sido extraídas. Muchos de estos animales tenían los globos oculares removidos. Ningún animal carroñero se acercaba a los restos. Los opilotes ni siquiera volaban por encima, aunque hubiera animalitos muertos ahí. No se acercaban ni los buitres, ni los opilotes, ni los coyotes, vaya, ningún ave. Ni siquiera las moscas se acercaban a los cuerpos. El terreno alrededor parecía tratar de evitarlos, como si algo hubiera reclamado ese espacio. El miedo, pues, dejó de ser un evento aislado y se empezó a convertir en rutina. Cada mañana traía una nueva incógnita. Cada noche una tensión que no permitía dormir a la familia profundamente, mucho menos tranquila. Dormían, vaya, pero no descansaban. El cuerpo de cada uno de los miembros de la familia siempre estaba en alerta constante, así como ese dicho popular de que duermes con un ojo abierto. Era algo así, como si el cuerpo tratara de dormir, pero los sentidos realmente se mantenían agudos. De tal manera que si algo pasara en cualquier momento, pudieran escucharlo y despertarse de inmediato. Y este tipo de cosas a veces pasaba. Las criaturas no siempre tenían una forma definida. A veces la familia no veía realmente un ente, un animal, un lobo. No, a veces lo que veían eran sombras que cruzaban el campo a velocidades imposibles. Otras veces veían figuras humanoides observando desde la distancia, paradas, inmóviles, como si supieran que estaban siendo vistas. Siempre demasiado silenciosas, demasiado conscientes. Hubo fenómenos físicos violentos, objetos lanzados por una fuerza invisible dentro de la casa. Las puertas empezaban a azotar aunque no había viento. Los integrantes de la familia empezaron a sentir presión en el pecho como si el aire se volviera muy denso y difícil de respirar. Empezaban a tener náuseas repentinas, dolores de cabeza intensos, se mareaban con mucha facilidad. Y nada de esto eran experiencias espirituales, eran reacciones físicas claras, medibles, debilitantes. El rancho no atacaba todo el tiempo, y eso era lo peor. A veces solamente vigilaba. Y esa realmente fue la parte más desgastante, porque los cansaba de manera psicológica, no tanto física. Imagínense vivir bajo una observación constante, sentir que algo sabe que tú estás ahí, sentir que te sigue, sentir que te espera, sin saber desde dónde va a llegar o cómo es que te va a atacar. Y tampoco sabes cuándo va a suceder. Lógicamente, bajo estas condiciones, la familia comenzó a aislarse. Los amigos de la familia dejaron de visitarlos. En realidad nadie quería pasar la noche en la casa. Las historias ya corrían en voz baja en la comunidad. El rancho empezaba a tener cierta reputación. Y esa reputación, como ya se están dando cuenta, pues no se construyó sola. Se construyó a base de miedo compartido. Ahora, los niños de la familia fueron los más afectados de todos.
Decían tener pesadillas recurrentes. Tenían miedo a estar cerca o pasar en zonas específicas del terreno. Se negaban a jugar afuera. Tenían esa sensación constante de ser observados incluso dentro de la casa. Lugares donde los niños simplemente no querían estar solos. Lugares donde decían que escuchaban voces llamándolos por su nombre. No había ningún ritual de protección que funcionara. No había costumbre que calmara el ambiente. Cada intento por imponer orden parecía provocar una respuesta peor, como si el lugar no tolerara ser controlado, como si reaccionara a la intención misma de habitarlo. El rancho entonces se empezó a volver hostil, no de golpe, no de manera evidente, sino como una presencia que va cerrando el puño lentamente, día tras día, noche tras noche, hasta que respirar se vuelve un esfuerzo, hasta que la idea de quedarse pesa más que la de huir. Los Sherman entendieron entonces algo fundamental. No estaban enfrentando eventos aislados, no eran coincidencias, era un sistema, un patrón, algo que reaccionaba a ellos, algo que aprendía, algo que no se comportaba como un fenómeno natural. La decisión de irse evidentemente no fue inmediata, porque en este tipo de casos donde alguna familia o alguna persona sufre este tipo de situaciones anómalas, ya llámense fenómenos paranormales, fenómenos poltergeist, espíritus, fantasmas, lo que sea, la mayoría de la gente cuando platica sus experiencias, cuando las están viviendo, generalmente los espectadores siempre dicen, pues vete de ahí, no sé qué estás esperando, lárgate, cámbiate de lugar, cámbiate de casa, múdate, punto. Y la gente en realidad no se pone a pensar lo que implica una mudanza, ¿me entienden? No es tan fácil, mucho menos si se trata de una familia rural. Nosotros no sabemos esa gente qué es lo que tuvo que sacrificar para adquirir ese rancho. Tal vez el trabajo de toda su vida, los ahorros de toda su vida se estaban ahí, sus animales, el dinero con el que construyeron o los materiales con los que construyeron la casa. No es tan fácil agarrar y decir, órale, pues me están asustando, déjame y agarro mis chivas y ya me voy. No es algo tan fácil. ¿Quieren hacerlo? Por supuesto, yo creo que no hay ninguna familia ni ningún ser humano que quiera estar siendo atormentado por fuerzas sobrenaturales, cosas que están fuera de tu control. ¿Querían irse? Es evidente que sí, pero no podían hacerlo de inmediato. De alguna manera, esta familia empezó a rendirse de manera gradual. Cada día se convencían un poquito más de que ese lugar en realidad no los quería, de que no importaba cuánto intentaran adaptarse. El rancho no tenía la menor intención de coexistir con ellos. De alguna manera, ellos sentían como que el terreno lo que buscaba era desgastarlos. Esa creo que sería la palabra adecuada, el desgaste. Y bueno, eventualmente pudieron irse del rancho y cuando finalmente lograron irse, ¿qué creen? Pues el alivio no fue inmediato. El miedo definitivamente no se quedó atrás. El miedo en realidad se fue con ellos.
Y no me refiero a que se pegó el espíritu o, o lo que sea que haya estado ahí, lo siguió a donde estaban. En realidad, lo que se quedó con ellos fue el miedo, porque una vez que se ha vivido en un lugar donde la realidad se rompe sin aviso, pues debe ser muy difícil volver a confiar del todo en las cosas cotidianas. El rancho, pues afortunadamente, por decirlo de alguna manera, los dejó ir, porque pues bien pudo, si parecía tener tanta conciencia el terreno, la tierra o lo que fuera, pues bien el rancho pudo haber hecho alguna artimaña para que esa gente no se pudiera ir. Pero pues bueno, afortunadamente el rancho los dejó ir, pero los dejó marcados muy profundamente con una herida física y psicológica. Y lo más perturbador no es realmente que hayan huido. Lo más perturbador es que todo lo que vivieron era apenas el comienzo de lo que ese lugar estaba dispuesto a mostrar. Ahora, si el suelo del rancho parecía inestable, el cielo terminó de confirmar que allá arriba pues tampoco existían las reglas conocidas. Porque una de las constantes más inquietantes del rancho Skinwalker no ocurre en la Tierra, sino sobre ella. Luces, objetos eh, no identificables, movimientos imposibles, fenómenos que no encajan ni en la aeronáutica convencional, ni en el imaginario clásico de los ovnis, empezaron a verse. Los avistamientos comenzaron igual que los fenómenos, de forma esporádica, muy discretos, destellos por ahí a lo lejos, luces que aparecían y desaparecían sin emitir ningún sonido. Pero nuevamente, con el paso del tiempo, se empezaron a volver frecuentes, cada vez más, hasta que se volvieron demasiado frecuentes. En ese momento, pues ya no se trataba de un evento aislado, sino de una actividad totalmente recurrente, rutinaria, como si el cielo sobre el rancho tuviera vida propia. Empezaron a reportarse esferas luminosas, objetos perfectamente redondos, del tamaño de una pelota de béisbol o a veces de un automóvil, flotando a una altura muy baja. No parpadeaban ni zumbaban como los drones. Además, ni siquiera existían en ese entonces. Pero es solamente para darles un contexto, para que más o menos se imaginen. O sea, no tenían luces que parpadeaban, no zumbaban, no hacían ruido. Tampoco se desplazaban como si fueran aviones. Se movían con mucha más intención. Aceleraban así de pronto y se detenían en seco, en el aire, y se quedaban suspendidos. Hasta ahorita la única, digamos, el único objeto volador capaz de hacer eso, pues es un dron. Eh, lo aceleras y lo paras y se mantiene estable en una misma posición, en el mismo lugar, como lo hacen, por ejemplo, las libélulas o como lo hacen los colibríes. Ese era más o menos, digamos que lo que ellos veían en esa especie de esferas que aparecían. Y de repente, de la nada, empezaban a cambiar de dirección sin perder velocidad, como si de alguna manera la inercia no existiera para estos objetos. Algunas de estas esferitas eran silenciosas,
Otras sí emitían un zumbido, pero era un zumbido grave, profundo, que se sentía más en el pecho que en los oídos. Un sonido que provocaba ansiedad, mareo, náuseas. Muchísimos testigos describieron que cuando veían estos objetos voladores, sentían una sensación de amenaza, como si el objeto supiera que estaba siendo observado y no le importara. Hubo ocasiones en las que estas luces permitían salir, o más bien parecían salir como del aire, eh, como si de repente se materializaran de la nada, pero tú no veías de dónde venían, si venían de lejos o si tenían alguna dirección. Simplemente de la nada, como que cruzaban como un muro invisible y así de pronto se materializaban. También decían que parecían no venir de lejos, no descendían tampoco desde el cielo, simplemente aparecían, como si el espacio se abriera un instante y las dejara pasar. Y luego con la misma naturalidad inquietante, volvían a cruzar esa especie de espacio y desaparecían de la nada. Y aquí es donde entra el concepto de los portales. En realidad no como túneles invisibles al estilo de la ciencia ficción, sino más bien como distorsiones momentáneas. Zonas donde el aire parece ondular, donde la luz se curva, donde los objetos entran o salen sin trayectoria clara. Los testigos empezaron a hablar de ventanas en el cielo, que ellos describían como especie de aberturas que no duraban más de unos segundos, pero sí duraban lo suficiente como para dejar salir o entrar algo. Los instrumentos electrónicos empezaron a fallar durante estos eventos. Gente que iba con cámaras, que dejaban ahí en tripiés para grabar momentos clave, fallaban. Las baterías se acababan así de la nada, sin ninguna explicación. Empezaron a tener interferencias en los radios, las brújulas perdían el norte. Todo apuntaba directamente a una alteración del entorno, pero no era solo visual, sino física. La tecnología observada en realidad no parecía humana, no por su diseño en sí, más bien no parecía humana por su comportamiento. No había alas, no había propulsión visible, no había un ruido mecánico consistente. Los movimientos simplemente no respetaban los límites conocidos de aceleración. Si algo así existiera como tecnología militar secreta, tendría que romper varios principios básicos de la física actual. La relación entre los ovnis y el rancho, de alguna manera, no es casual. Los avistamientos no se atribuían de manera uniforme en la región. Se concentraban, se repetían en puntos específicos, pero del terreno, como si el rancho fuera una especie de imán o una puerta o una estación intermedia de algo que no entendemos. Y aquí es donde surge la teoría interdimensional, es decir, la idea de que no se trata de visitantes de otros planetas, sino de entidades que coexisten en planos diferentes, es decir, en dimensiones distintas, en realidades paralelas, que bajo ciertas condiciones se superponen. El rancho Skinwalker sería uno de esos puntos donde la separación, como les decía al principio, es más delgada, donde el cruce, donde estas dos realidades paralelas se llegan a rozar muy levemente, pero en el momento del roce algo se abre. Esta teoría de alguna manera explicaría la variedad de fenómenos.
Es decir, criaturas que no encajan en ninguna clasificación biológica, objetos que siguen reglas físicas, más bien que no siguen las reglas físicas conocidas, apariciones y desapariciones que no dejan rastro. Vaya, todo esto no sería una invasión externa, sino más bien como una filtración, un roce constante entre dos realidades o mundos, tal vez. Y también explicaría por qué el fenómeno no es constante y tampoco es controlable. A veces hay actividad intensa, otras veces no hay nada. Es como si la actividad dependiera de variables que pues nadie comprende. Campos electromagnéticos, condiciones geológicas, factores desconocidos o no sé, tal vez algo más inquietante, digamos, voluntad. Porque muchos testigos coinciden en algo perturbador. Todos dicen tener esa sensación de ser observados desde arriba, pero no solamente observados, sino evaluados, como si estas luces no fueran simples objetos, sino extensiones de algo consciente, algo que mira, registra o aprende. El cielo enfermo del rancho Skinwalker pues no ofrece respuestas claras, solo preguntas cada vez más incómodas. Y ahí les van muchas preguntas para que me las pongan ahí en los comentarios. ¿Ustedes qué creen que sean esas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué llegan ahí? ¿Y por qué interactúan tan directamente con un entorno humano? Repito, este bloque no pretende dar ninguna certeza, pretende dejar al auditorio con una imagen difícil de borrar, es decir, un cielo que ya no es solo cielo, un espacio que no está vacío, que está transitado, y la inquietante posibilidad de que no estamos tan aislados en la realidad como nos gustaría creer. Ahora, hay un momento clave en toda esta historia perturbadora. Ese punto exacto donde deja de ser un rumor rural, una anécdota incómoda o una leyenda local, y se convierte en algo que llama la atención de gente con dinero, con poder y con acceso a información que no está al alcance del resto. En el caso del rancho Skinwalker, ese momento llegó cuando alguien decidió que lo que pasaba ahí, pues ya no podía ser ignorado. El rancho fue comprado por una organización privada con vínculos directos con intereses militares y científicos. No llegaron con cámaras de televisión ni comunicados de prensa. Llegaron calladitos, muy discretos, con contratos de confidencialidad, con equipos especializados, con la idea muy clara de que si algo estaba ocurriendo ahí, querían entenderlo o tal vez controlarlo. La lógica era bien simple. Si los testimonios eran ciertos, el rancho representaba una oportunidad única, un lugar donde fenómenos anómalos ocurrían de forma consistente y recurrente. No eran eventos aislados, eran patrones. Y para la ciencia y para el ámbito militar, los patrones básicamente son oro puro. Se empezaron a instalar sistemas de vigilancia, sensores por aquí, cámaras de alta definición por allá, detectores electromagnéticos, equipos de medición atmosférica, básicamente todo lo necesario para registrar, cuantificar y analizar lo que supuestamente estaba pasando. La idea era convertir ese misterio en datos, traducir lo inexplicable en gráficas, en números, en lecturas objetivas. Pero el rancho, ¿qué creen? No cooperó. Los fenómenos simplemente no desaparecieron, pero tampoco se comportaron como ellos esperaban. Las cámaras fallaban justo cuando algo ocurría. Los sensores marcaban picos imposibles y luego regresaban a la normalidad sin ninguna explicación.
Los equipos se descargaban de manera repentina. Los archivos se corrompían y no de forma aleatoria, ¿eh? Eran selectivos. Como si algo supiera exactamente qué es lo que debía interrumpir. Los científicos entonces comenzaron a experimentar algo que no estaba dentro del protocolo. ¿Qué era esto? Algo muy humano, el miedo. No realmente un terror de cine, sino más bien esa incomodidad profunda que ya habían experimentado la familia Sherman cuando vivía ahí. Esa sensación de estar fuera del lugar, esa sensación de no sentirse bienvenidos en ese terreno, de estar siendo observados mientras observaban. Porque eso fue algo que se repitió una y otra vez, la sensación constante de vigilancia. Muchos de los investigadores que estuvieron ahí reportaron ver figuras a lo lejos, solo para desaparecer cuando intentaban enfocarlas, escuchar voces que no quedaban registradas, sentir presencias detrás de ellos sin encontrar a nadie cuando volteaban. Algunos se negaron a volver a ciertas zonas del rancho y otros simplemente dijeron chao, chao y abandonaron el proyecto por completo. Los experimentos controlados fracasaban, intentaban provocar actividad, pero pues no pasaba nada. Dejaban de intentar y los fenómenos regresaban. Era como si el lugar estuviera jugando con ellos y respondiera negativamente a la intención humana de dominarlo o de observarlo o de registrarlo. Como si el rancho rechazara ser tratado como un laboratorio. Uno de los detalles más inquietantes fue la actividad, básicamente fue cuando la actividad pareció aumentar, cuando más observadores había. Cuantas más personas vigilaban, más cosas pasaban, pero siempre fuera de foco, siempre los límites de la percepción y siempre los aparatos que se encargaban de registrar estos fenómenos fallaban en el momento cúspide. La única prueba que había de que estaban pasando estas cosas eran lo que sus ojos observaban. Nunca lo suficientemente claros como para capturarlos de una forma definitiva. Todo esto llevó a una conclusión incómoda. El fenómeno parecía inteligente, no en el sentido clásico de una mente humana, sino como un sistema consciente de sí mismo, capaz de adaptarse, capaz de evadir, de jugar con las expectativas de quienes observaban. El interés militar evidentemente creció, porque si algo puede interferir con tecnología avanzada, con sistemas de comunicación, con sensores de alta precisión, entonces no es solo un misterio, se vuelve una posible amenaza o una posible herramienta. Y ambas opciones pues, son igual de peligrosas, pero igual de interesantes para el ámbito militar. Sin embargo, incluso con recursos tan limitados, no lograron imponer el control. No lograron repetir eventos a voluntad, tampoco lograron aislar variables. Vaya, el rancho no se dejaba estudiar. Y eso es algo que incomoda profundamente a cualquier institución acostumbrada a dominar su entorno. Algunos investigadores comenzaron a hablar de agotamiento psicológico, de insomnio, de ansiedad, de cambios de humor, de sensación de paranoia. No porque algo los atacara directamente, sino porque el ambiente parecía erosionarlos poco a poco, como si el lugar drenara algo más que energía eléctrica. Y aquí aparece una idea inquietante. Y nuevamente les pregunto, ¿y si el fenómeno no es un objeto, ni una criatura, ni una entidad específica? ¿Y si el lugar, y más bien, si es el lugar mismo el que es el fenómeno? Tal vez podría ser un sistema que reacciona a la intención, a la observación o a la atención.
¿Qué pasa cuando la ciencia se enfrenta a algo que no puede diseccionar sin alterarlo? Los observadores comenzaron a sentirse observados, no solo por las cámaras o los colegas, sino por algo más, algo que no necesitaba esconderse del todo, porque no estaba limitado por sus reglas, por las reglas humanas, digámoslo así. Esa inversión de roles fue uno de los factores que más miedo generó entre los investigadores, porque la ciencia está diseñada para mirar desde arriba, no desde abajo. Al final, muchos se fueron con más preguntas que respuestas. El rancho no se volvió más claro con la investigación. Incluso podría decir que se volvió más opaco, más esquivo, más inquietante, como si hubiera demostrado algo fundamental. No todo quiere ser entendido y no todo puede ser controlado, aunque se tenga el presupuesto, el poder y la tecnología. Este bloque marca un punto crucial en la historia del rancho Skinwalker, el momento en que dejó de ser solo un sitio extraño y entonces se empezó a convertir en un problema, porque incluso cuando están entrenados para enfrentar lo desconocido, retroceden. Y lo que queda no es ignorancia, más bien se les queda una especie de advertencia. Cuando una historia acumula demasiados fenómenos distintos sin una causa clara, la mente humana hace lo único que sabe hacer para no corromperse, que es empezar a conectar puntos, aunque no encajen, aunque duelan, aunque el resultado sea más perturbador que el misterio original. Bueno, pues el rancho Skinwalker es exactamente ese tipo de historia. Es una especie de rompecabezas con piezas de distintos juegos. La primera gran teoría que empezó a circular fue la de una base secreta. La idea de que el rancho o tal vez sus alrededores escondían instalaciones militares subterráneas donde se probaba tecnología experimental. Esa teoría casi siempre está en todos los lugares. Ya saben, aeronaves no convencionales, sistemas de propulsión avanzada, armas de energía dirigida. Y bueno, todas estas circunstancias y todas estas situaciones que la gente o los expertos o las personas creían que estaba ahí, por ahí escondido todo esto, explicaría los objetos en el cielo, las interferencias electrónicas, los movimientos imposibles. Y vaya, cuando está en papel, pues suena bastante razonable, pero en la práctica hay un problema. Hay muchísimos fenómenos que no encajan con las pruebas humanas. Por ejemplo, las criaturas, las mutilaciones, las apariciones, las alteraciones psicológicas. Básicamente ningún programa militar conocido necesita provocar terror constante ni generar entidades que parecen observar con intención. La teoría de la base secreta, pues sí explica algunas luces, pero pues no el resto de las cosas. Y entonces, de ahí surge una variante todavía más oscura, que son los experimentos dimensionales. O lo que es lo mismo, la posibilidad de que se estuviera jugando con tecnologías capaces de alterar el espacio-tiempo, de abrir brechas, de colapsar capas de la realidad. No como un objetivo principal, sino como un efecto colateral o secundario, un error, algo que tal vez se salió de control. Esta teoría se apoya en los relatos de portales visibles, ventanas en el aire, objetos que aparecen y desaparecen sin ninguna trayectoria, distorsiones visuales, fallas de percepción. Si alguien hubiera logrado, aunque fuera de forma accidental, debilitar la separación entre realidades, el rancho entonces podría haberse convertido en un punto de fuga permanente. Y aquí se desdobla todavía más y entramos a una de las ideas más inquietantes que surgen de todo esto. Los puntos de cruce entre realidades, que son básicamente lugares donde distintas versiones del universo se tocan. El multiverso le llaman ahora. No portales estables, sino intersecciones caóticas.
Y se dice en esta teoría que el rancho Skinwalker tal vez sería uno de esos cruces. Y aclaro que no es creado por humanos, según la teoría, sino más bien explotado por humanos o simplemente descubierto por los humanos. Todo esto explicaría la diversidad absurda de fenómenos. No sería una sola causa, sino muchas realidades filtrándose. Criaturas que no pertenecen a nuestro ecosistema, objetos que no responden a nuestras leyes físicas, entidades que parecen conscientes pero no humanas, no visitantes espaciales, sino más bien vecinos dimensionales. Pero ahora aquí se viene otra pregunta de todo esto. ¿Y si no son vecinos, qué cosas son? Y entonces aquí desdoblamos de nuevo y aparece la teoría de las entidades no humanas. No los extraterrestres clásicos, sino más bien inteligencias que no necesitan cuerpo físico como lo entendemos. Digamos que son una especie de conciencias antiguas, sistemas de observación, algo que existe desde antes de que hubiera testigos humanos. El rancho no sería su hogar, sino más bien su punto de interacción, digamos que es la central camionera. Algunos investigadores especulan que estas inteligencias no se manifiestan directamente porque no pueden o porque no lo necesitan simplemente. Las luces, las criaturas, las sombras, pues serían como una especie de interfaces, formas de asomarse, proyecciones imperfectas, como intentar meter una mano en agua fría sin sumergirla por completo. Luego está otro doblez, que es la teoría más inquietante de todas. Y también pues la más rara y la que parece menos verosímil, más complicada, que es la simulación. Es decir, la idea de que nuestra realidad pues no es tan sólida como creemos, que el rancho Skinwalker es un punto donde el código falla, donde las reglas se rompen, donde los límites se hacen visibles, no por intención maligna, sino más bien por un desgaste. Bajo esta perspectiva, el rancho no es un lugar maldito, sino más bien un error persistente, un bug, un laboratorio natural donde se revelan las costuras del sistema. Por eso nada se comporta como debería. Por eso los observadores parecen afectar el fenómeno. Por eso los eventos evitan ser grabados con claridad, como si el sistema se corrigiera a sí mismo en tiempo real. Esta teoría no necesita conspiradores humanos ni gobiernos secretos. Solo necesita aceptar algo profundamente incómodo. ¿Qué es eso? Fácil. Que no somos el nivel más alto de control. Que hay reglas que no entendemos y que algunos lugares las exponen sin pedir permiso. Todas estas teorías tienen algo en común. Ninguna de ellas es completamente satisfactoria. Absolutamente ninguna de estas teorías explica todo. Y eso es lo peor, porque el cerebro humano odia los vacíos. La verdad es que los humanos y la mente humana prefieren 1000 veces una mala explicación a ninguna. Y el rancho Skinwalker se niega a dar una explicación única. Quizás por eso genera tantas teorías, porque obliga a pensar en grande, a aceptar que lo desconocido no siempre quiere ser reducido, que algunos misterios no se resuelven, solo se aguantan, y que a veces la conspiración no es una mentira, sino un intento desesperado de darle forma a algo que no la tiene. Yo no busco decirte en qué creer. Busco dejarte con la misma sensación que han tenido todos los que se acercan demasiado a este rancho. Nada encaja. Las piezas parecen ser las correctas, pero la imagen final no aparece. Y vuelvo a dejar esta analogía
de un rompecabezas formado de piezas de distintas rompecabezas. Es como si utilizaran el mismo molde para cortar las piezas en un rompecabezas con una imagen y ese mismo molde lo utilizaran para otro rompecabezas pero con otra imagen diferente y después revuelves todas las piezas y te sale ahí un mix donde todas las piezas encajan, pero la imagen simplemente no aparece. Y ahí es donde tal vez el verdadero horror no es lo que ocurre ahí, sino lo que revela sobre los límites de nuestra comprensión. Ahora, podría pensarse que con el paso del tiempo, el rancho Skinwalker pues ya se habría apagado, que tanta atención, tanta vigilancia, tanta investigación pues ya lo desgastó, que el misterio, como casi todo, habría terminado convertido en anécdota. Pero no. Eso es justamente lo más inquietante, porque el lugar no se apagó, simplemente se volvió silencioso. Y hay una diferencia enorme entre apagarse y callarse. Hoy el rancho sigue existiendo, pero no como un sitio abierto ni accesible. En realidad no es un parque temático del misterio, tampoco es un punto turístico. Es un terreno vigilado, controlado, observado. Y ese control no es casual, tampoco es paranoia, es por simple prevención, porque todo indica que el fenómeno nunca se ha ido. La vigilancia es constante. Hay cámaras, hay sensores, hay protocolos de acceso estricto. No entra cualquier persona, no se improvisa. Cada movimiento que hay dentro del terreno se calcula. Y aún así los reportes siguen llegando. No con la espectacularidad de antes, no con los titulares ruidosos, sino más bien en notas técnicas, en registros incompletos, en testimonios que nunca se hacen públicos del todo. Las anomalías siguen ahí, persisten. Sigue habiendo lecturas electromagnéticas que suben sin razón. Sigue habiendo instrumentos que fallan de manera selectiva. Sigue habiendo zonas donde el equipo no se comporta como debería y se vuelve errático. No siempre hay luces en el cielo, ni tampoco existen eh, avistamientos de criaturas todos los días. Pero hay algo más inquietante. El lugar parece como si estuviera atento, como si supiera cuando está siendo observado, como si respondiera a la intención y no al acto. Los nuevos reportes hablan de fenómenos más sutiles, como una especie de distorsiones breves, sensaciones físicas intensas, y todas estas sensaciones físicas que presentan las personas que están ahí constantemente, no han sido de alguna manera diagnosticadas correctamente por médicos. O sea, si sientes dolor de cabeza, si sientes el mareo, si sientes la sensación de opresión en el pecho, si sientes el cansancio, pues los médicos lo revisan, pero pues no dan pie con bola. Ahora, también se presentan de repente cambios de temperatura localizados, sonidos que no se pueden grabar, imágenes que aparecen en las cámaras y luego simplemente desaparecen del archivo. En fin, es una serie de cosas que no permiten que haya algo concluyente. Nada que se pueda presentar realmente como una prueba, por lo menos como una prueba decente, vaya. No vas a ir a presentar una prueba de un video borroso, de una imagen fuera de foco, de un archivo en el que primero viste que había algo y simplemente cuando lo quisiste volver a abrir ya se había corrompido. O sea, no hay forma hasta el momento
de probar todas las cosas que han pasado y la única prueba que hay es el testimonio de la gente que ha estado ahí. Pero estos fenómenos son, insisto, demasiado constantes para ignorarlos. Y luego está el silencio. Y no me refiero al silencio de ruido, sino más bien el silencio mediático, el silencio de las instituciones, el silencio incómodo. Porque cuando un lugar deja de ser noticia, no siempre es porque ya no pase nada. A veces es porque nadie quiere hablar de lo que está pasando. El rancho Skinwalker se volvió un tema que se menciona con mucho cuidado, con mucho sigilo, eh, muy discreto es todo. Casi, casi como si se tratara de un asunto de seguridad nacional. Se habla de alguna manera con distancia, como si nombrarlo demasiado fuera a provocar que se reactivara algo. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué no permiten la entrada libre a cualquier persona? ¿Por qué advierten que el lugar no es seguro? No en el sentido clásico de peligro físico inmediato. Más bien, la advertencia es que no es seguro en un sentido más profundo, como psicológico, perceptivo. Y es que hay una conciencia clara de que exponerse demasiado tiempo a ese lugar tiene efectos. No todos los que entran salen igual. Algunos se van extremadamente cansados sin ninguna razón. Otras personas se van inquietas. Y los más simplemente no quieren regresar. El rancho hoy funciona casi como una herida abierta. No sangra de forma visible, pero pues no cicatriza. Sigue reaccionando, sigue alterando, sigue siendo un punto donde las reglas parecen flexibles. Y eso incomoda y bastante. Porque en realidad a los seres humanos nos gusta pensar que el mundo es estable, es predecible, es cerrado. Y el rancho Skinwalker contradice totalmente esa idea. Hay quienes dicen que el fenómeno se ha contenido de alguna manera, que la vigilancia constante del ser humano ha mantenido todos los fenómenos, por decirlo menos, bajo control. Pero otros sugieren algo más inquietante. Muchas personas creen que el lugar aprendió a esconderse mejor, como si ya no necesitara manifestarse de manera espectacular. Es como si ahora operara en capas más profundas, menos visibles y más difíciles de medir. El misterio no se apaga porque nunca fue un evento aislado. O sea, insisto, esto es un proceso, un sistema, es algo que sigue ahí, incluso cuando no lo miran directamente. Y eso plantea otra pregunta incómoda. ¿Qué otros lugares existen así? Activos, silenciosos, ignorados porque no tienen cámaras encima. El rancho Skinwalker no necesita demostrar absolutamente nada. No necesita convencer a nadie. Su mera existencia es suficiente. Tiene décadas presentando actividad. Hay miles de testigos distintos que han presenciado esta actividad, estos fenómenos. Han sucedido en contextos diferentes.
con tecnologías diferentes. Y ese patrón sigue repitiéndose. Chicos, eso no es normal. Eso no es un ruido estático. Eso es algo que aún no entendemos. Tal vez el rancho no sea el problema. A lo mejor es un síntoma, un punto donde nuestra idea de la realidad se hace delgadita, donde se filtra algo que mejor no queremos ver. Nos hacemos tontos y preferimos no verlo o fingir que no lo vemos. Y por eso se mantiene vigilado. No solo para estudiar lo que ocurre ahí, sino para asegurarse de que no se vaya a propagar, de que no se vuelva contagioso conceptualmente hablando. Porque una vez que aceptas que un lugar así puede existir, todo cambia. Va a cambiar sustancialmente la manera en la que mires el cielo. Cambia la forma en que confías en tu sentido de la vista, del oído, del tacto. Cambia la forma en que entiendes lo que es posible y todo eso se vuelve peligroso para un mundo que se sostiene sobre certezas muy frágiles. El rancho Skinwalker sigue activo porque nunca dependió del ser humano. Nosotros dependemos de entenderlo y no podemos, y a lo mejor nunca vamos a poder. Y esa posibilidad, más que cualquier criatura o luz extraña, es lo que realmente perturba. El lugar sigue ahí, callado, observado, esperando. Y en realidad no espera porque quiera atención, sino porque no sabe ser otra cosa. Y mientras exista, seguirá recordándonos algo incómodo. Que hay zonas del mundo y de la realidad que no están hechas para ser explicadas, solo para ser soportadas. Hay historias que no se cierran porque no están hechas para cerrarse. El rancho Skinwalker es una de esas cosas. No tiene un final feliz, no tiene una conclusión clara, no tiene una explicación que puedas guardar en un cajón mental y seguir con tu vida. Es algo que se queda contigo, se filtra. Ahí se acomoda en una esquina. Acomoda la cabeza y desde ahí observa en silencio. Porque después de escuchar todo esto, la pregunta ya no es ¿qué pasa en el rancho? La pregunta real es ¿qué significa que pasen cosas en el rancho? ¿Qué implica que en pleno siglo XXI, con satélites, radares y ciencia avanzada, existe un lugar donde las reglas simplemente no funcionan como deberían, donde la realidad parece improvisar? Nos gusta pensar que el miedo es ignorancia, que el miedo nace de no saber, pero muchas veces el miedo es exactamente lo contrario. El miedo es una reacción primitiva ante algo que sabemos aunque no sepamos explicarlo. Los animalitos lo saben, las culturas antiguas lo sabían, incluso los científicos lo sienten cuando el estómago se les hunde sin razón lógica. ¿Qué pasa si todo esto es real? No como espectáculo, no como serie, no como teoría conspirativa de sobremesa. Real en el sentido más crudo. ¿Qué pasa si no estamos solos? Y no hablo solo de vida en otros planetas, sino de presencias coexistiendo aquí y ahora en capas que apenas rozamos. El rancho Skinwalker no grita esa respuesta. La está susurrando. Y eso es lo más inquietante, porque no busca convencerte, no busca pruebas definitivas. Simplemente existe, sigue ahí, activo, indiferente a nuestras discusiones sobre si creemos o no. Como si la realidad no necesitara nuestra aprobación para comportarse de formas extrañas. Tal vez el rancho no sea un fenómeno aislado, tal vez sea un recordatorio, un punto donde la ilusión de control se rompe, donde queda claro que no entendemos todo. Y eso es peligroso para una civilización que se construyó creyendo que podía nombrar, medir y dominar cada rincón del mundo.
El verdadero terror no son las criaturas, ni las luces, ni los portales. El verdadero terror es aceptar que hay cosas que no quieren ser entendidas, no porque sean malignas necesariamente, sino porque nuestra comprensión no es el centro del universo, porque quizás somos visitantes ingenuos en un sistema mucho más amplio, porque tal vez nosotros no somos la especie más acá del universo, ¿me entienden? Hasta ahorita nosotros nos sentimos acá los papitas fritas, nos sentimos los meros jefazos, los, la especie dominante. Pero ¿y si no? A lo mejor somos los gatos del gato, del gato, del gato. A lo mejor nosotros somos los pinches ratones de laboratorio de algo mayor, de algo más inteligente. Y el rancho funciona como advertencia, no como una amenaza directa. Es una señal, una grieta, un hasta aquí que nadie pidió, pero que ahí está. Nos recuerda que la realidad no es sólida, que el suelo conceptual bajo nuestros pies puede fallar en cualquier momento. Y tal vez por eso incomoda tanto, porque rompe la narrativa de seguridad, porque no encaja en el discurso de progreso constante, porque no hemos logrado domesticarlo, ni tampoco convertirlo en un parque temático sin perder lo esencial. El misterio necesita oscuridad para seguir siendo honesto. Quienes han estado ahí no hablan de revelaciones místicas, hablan de desgaste, de cansancio profundo, de una sensación persistente de no pertenecer, como si el lugar rechazara la presencia humana, no por odio, sino porque simplemente lo que está ahí no es compatible con nosotros. Eso también es inquietante. La idea de que no todo el planeta está diseñado para nosotros. Nosotros no somos los dueños del planeta y hay lugares del planeta en el que no somos bienvenidos. Hay zonas donde no somos parte de, somos unos intrusos, donde la realidad no se adapta a nuestra comodidad ni tampoco a nuestras expectativas. El rancho Skinwalker no pide que le creas, pide algo más difícil, que aceptes la duda, que vivas con la posibilidad de que hay capas que no percibes, que el mundo es más extraño de lo que nos tranquiliza admitir y que el miedo a veces no es debilidad, es simple intuición. Quizás algún día tengamos respuestas o quizás no. Quizá el error está en pensar que todas las historias deben tener una explicación. Algunas existen para recordarnos límites, para bajarnos del pedestal en el que estamos trepados, para incomodarnos lo suficiente como para mirar el mundo con más humildad, para empezar a ver más abajo en vez de estar viendo para arriba. Esta historia no termina aquí, porque el rancho sigue ahí, porque los reportes continúan, porque el silencio no es sinónimo de ausencia y porque mientras existan lugares así, la pregunta seguirá flotando en el aire, pesada, incómoda, imposible de ignorar. Tal vez el verdadero horror no sea lo que vive en el rancho. Tal vez el verdadero horror sea descubrir que no estamos preparados para entenderlo y aún así seguimos mirando. Y aunque apagas la luz y bajes el volumen y te quedes solo con tus pensamientos, recuerda algo. No todos los lugares quieren ser explorados. Algunos solo quieren que los dejes en paz. Y así concluimos este temazo del Rancho Skinwalker. Me gustó muchísimo, muchísimo este tema. Ahí cuéntenme en los comentarios si a ustedes les gustó. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los temas que tienen que ver con realidades paralelas, errores en la Matrix, fenómenos anómalos, no necesariamente fantasmas o espíritus o ovnis, simplemente cosas inexplicables, objetos no identificables
que ni siquiera podemos decir, sí, vienen del espacio exterior, son marcianos. Todos estos son como enigmas del planeta, ¿me entienden? Como esas zonas que son puntos geográficos anómalos. Son, creo que temas muy interesantes. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, chicos, ya saben que los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. En un ratito ya está arriba en YouTube y Spotify. Ya saben que en ambas plataformas me van a encontrar como Kabum Podcast. Pueden también seguirme con mi contenido alterno, que básicamente son también contenido de misterio y terror, pero en otro formato, en mi canal de WhatsApp. Ahí pueden escuchar leyendas, cuentos, datos curiosos, cosas de historia, cosas para hacernos más inteligentes. Y ahí me pueden encontrar como Kaboom en mi canal de WhatsApp. Y bueno, chicos, hasta la próxima emisión de La Hora Macabra. Ya saben, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y yo estoy para contárselas y ustedes para escucharlas. Hasta entonces, muy buenas noches o lo que queda de ella. Excelente fin de semana, excelente domingo familiar. Nos escuchamos primeramente el próximo miércoles. La emisión, les aviso, de Neteando sin pelos en la lengua para los que son suscriptores VIP de Facebook. Ya saben que tienen su emisión exclusiva. Esa emisión, al ser 24 de diciembre, donde todo el mundo va a andar en chinga, haciendo la cena de Navidad y sé que nadie me va a escuchar, la voy a dejar grabada en Facebook para todos los suscriptores. La voy a emitir temprano, tipo, no sé, 12 del día, para que ya los emisores, más bien los suscriptores VIP puedan tenerla ahí disponible. Y no estoy muy segura si... no, pero... No, olvídenlo, estoy loca. Porque el 24 es miércoles. Ya, no me hagan caso, estoy bien loca. O no sé, es que no, en realidad no creo que sea conveniente hacerles que haya emisión ni de La Hora Macabra, ni de Perturbador, ni de Neteando en estas fechas navideñas, porque siento que todo el mundo me va a mandar el cuerno y ni me va a escuchar. Todo el mundo va a andar crudo o en la tomadera o en la festejadera navideña. Pero bueno, igual, si me estás escuchando y me quieres dejar ahí un comentario, eh, pues ahí ponme si igual quieres escucharme el jueves. El viernes definitivamente, pues sí va a haber Perturbador y el sábado, como siempre, La Hora Macabra. Pero díganme ustedes, o sea, ¿qué tan conveniente creen que sea que yo en esta semana de Navidad que viene, que es la próxima semana, les haga programa o quieren descansar de mí por esos días? Ahí pónganme en los comentarios, pónganme sus sugerencias. Si sí, pues ahí van a estar, de todas formas. Puedo yo grabarlas en privado, no en público, y ya después subirlas a Spotify para que cuando ya estén en condiciones aptas de escucharlo con calma lo hagan. O si de verdad quieren escucharlo en vivo, ustedes díganme, ya saben que ustedes mandan. Y bueno, chicos, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Feliz domingo y como siempre les deseo dulces
pesadillas. Chao, chao. Ah, y feliz Navidad. Ojalá que les traiga muchos regalitos Santa Claus o Papá Noel o quien sea. Les deseo una linda, feliz Navidad. Que se la pasen muy bonito. Muchísimas gracias por un año más de estar conmigo. Este es mi segundo año haciendo las emisiones. Qué rápido se pasa el tiempo. Y de verdad les agradezco un montón todo su apoyo, la fidelidad, el interés. Eso me alimenta y me dan muchas ganas de seguir haciéndole los programas. Y bueno, ya me estoy poniendo sentimental. Que tengan una muy linda Navidad. Les mando muchos besos. Y pues les agradezco un montón que estén conmigo y espero que sigamos construyendo una comunidad bien bonita para estas emisiones. Muchas gracias, muy buenas noches y ahora sí, chao, chao.